Hola, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy nos encontramos nuevamente en Problemas Colombianos. Como siempre, aquí estoy yo, Mayerly Jiménez, acompañándolos. Junto a mí se encuentra Juliana Guzmán, nuestra panelista experta del día de hoy. Hola, Juliana, ¿cómo estás? Hola Mayerly, muy bien, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. El placer es todo mío. Bueno, hoy quiero que discutamos algo que me parece sumamente importante debido a los últimos acontecimientos que se han vivido en el país. He notado que como nación hemos venido desarrollando unas continuidades con respecto al proyecto de Estado-Nación, que viene desde muy atrás. Claro que sí, me parece que es un tema muy interesante y además nos ayuda a entender y a diferenciar estas continuidades. Bajo estos eventos que han sucedido recientemente y de cómo el gobierno ha manejado estas situaciones, nos podemos dar cuenta de dos continuidades principales que se han venido perpetuando, una violencia sistemática estatal y una presencialidad diferenciada, pues son motivos y también consecuencias una de la otra, importantísimas para el desarrollo del país. Totalmente, Juliana. Me parece que son continuidades que nos pueden dar luz con respecto a la situación colombiana. Es importante recordar que estos temas van muy de la mano, tanto esta violencia estatal como la presencialidad diferenciada. Pienso que para iniciar la conversación sobre la violencia estatal es importante devolvernos un poco y esclarecer esas raíces. Desde un periodo postindependentista en el siglo XIX, el país ha venido trabajando diferentes tipos de proyectos nación que se han acoplado a los momentos de la historia y a pesar de esto se ha perpetuado es la violencia, pero no cualquier tipo de violencia, sino una violencia estatal, directa del gobierno. Claro, y es que eso lo podemos ver en casos muy específicos que me vienen a la mente ahora, como por ejemplo la lucha de los terrenos baldíos, que si bien no es una violencia directamente física, es violento que no hubieran existido un respaldo hacia los colonos asediados por los grandes empresarios. Muchas familias de estos colonos se vieron obligadas a migrar o a trabajar bajo condiciones desiguales y muy discriminatorias. Este es un primer tipo de violencia muy claro, y aunque los colonos se sentían protegidos por una serie de leyes que supuestamente los respaldaban, no terminaba siendo tan así. Terminaba favoreciendo la necesidad del empresario y esto daba paso a una red de clientelismo infinita. Y esto sucedía cuando los empresarios no podían despojar a los colonos por las buenas, entonces debían recurrir a las autoridades locales. De hecho, las autoridades locales usualmente erraban en beneficio de empresarios que ampliaban sus propiedades a expensas de los colonos. Entonces ya deja de ser una violencia tan simbólica y se convierte en una violencia física. Esto con la complicidad de los funcionarios locales que recurrían a la intimidación, a la fuerza y a la corrupción, incluso cuando era ilegal, pues había leyes que acobijaban a los colonos. Y nos podemos dar cuenta que no solo es el gobierno, también sus entendido que no son muchos los documentos que demuestren brutalidad de las autoridades locales en el siglo XIX, es algo que no debe descartarse y que realmente ha servido de base para contribuir a la turbulenta y corrupta historia de la Policía Nacional, así como lo vemos hoy en día. Es así como la violencia se ha ido propagando y que no es de desconocimiento público que Colombia es un país sumido en una inmensa violencia diaria, no solo por esta guerra entre guerrilla y Estado, sino también que no hace mucho teníamos civiles armados ejerciendo labores policiales como lo fue Cosercom, en un intento desesperado del gobierno por apaciguar la violencia en Medellín y al final crearon más violencia. Entonces es cuando uno se pregunta ahí qué es legítimo y qué no, porque cuando los campesinos, por ejemplo, en épocas de narcotráfico, incluso hoy en día, se encuentran a merced de estos grupos armados que los violentan constantemente para que elijan un bando, y pues este bando tiene que ser el que menos los violente, sea Estado, sea grupo armado, y entonces, claro, terminan escogiendo grupo armado y terminan sembrando marihuana o coca, y se convierte en una situación en la cual los campesinos están entre espada y pared y deben terminar decantándose para sobrevivir. ¿Y qué sobrevivir? Pues esto que no es legítimo. Ah, pero entonces cuando el Estado arma civiles, sí es legítimo. Eso es muy cierto, pero el problema no termina ahí. El problema en sí es que nadie puede alzar la voz, porque bueno, no viviría para hacerlo. Esto lo vemos en las masacres de aquellos líderes sociales que es una violencia física. Y si seguimos indagando, notaremos que en realidad también el Estado es perpetuador de una violencia ideológica muy marcada, donde nadie puede pensar diferente, y si es así, hay que silenciar. Esto de la ideología nos lleva a pensar que en realidad la violencia de nuestro país está institucionalizada por la política y la iglesia. Por lo tanto, nadie puede realmente alzar la voz por aquellas injusticias con las minorías, con los campesinos, con los indígenas, con la sexualidad, el género, entre otras cosas.
Y todo esto nos lleva directamente a una presencialidad diferenciada del Estado, en donde se presentan unas legitimidades paraestatales, donde se presenta corrupción, clientelismo y, claro, olvido estatal, que se vive no solo en el campo, sino también en la ciudad, como lo hablábamos anteriormente en ejemplos de situaciones en las que se crea COSERCOM, como lo fueron las milicias, o la lucha constante del campesinado sobre hacerlo legítimo, o las minorías, que son todas estas comunidades que son violentadas constantemente producto de una presencialidad diferenciada. Esto también se desarrolla en dinámicas de clientelismo y corrupción que generan, por ejemplo, que la salud y la educación no pueden llegar a ciertos lugares del país, o por ejemplo, lo que hablábamos volviendo a los colonos y empresarios, que desde tiempos posindependentistas nos vemos envueltos en relaciones corruptas y clientelistas, de las cuales no solo sale que de las cuales solo sale beneficiado quien posee el dinero y las conexiones, y aún hoy en día lo vivimos, sin descartar que también se trata de un círculo vicioso de constante opresión hacia aquel que no obedece la normatividad o que simplemente no es suficiente importante. Especialmente porque es la historia de siempre, una y otra vez. Es por esto que no hay cambios reales en Colombia. Todo es como pañitos de agua tibia. Somos expertos en sacar leyes y armar constituciones bellísimas como la del 91, pero no las podemos aplicar. Esa es la gran paradoja colombiana. En papel, el gobierno está presente y cobija a quienes más necesitan de él. Pero la realidad es otra y es una realidad de un Estado cómplice que se perpetúa a través del denominado proyecto Estado-Nación, que termina siendo un intento fallido de unificación nacional. Totalmente de acuerdo. Bueno, mi querida Juliana, siento que hemos llegado al final de esta pequeña sección sobre las continuidades del proyecto Estado-Nación. Muchas gracias por aceptar esta invitación y espero que nos encontremos en otra emisión de Problemas Colombianos. Muchas gracias a ti, ha sido una conversación muy enriquecedora. Muchas gracias también a nuestros oyentes y espero que nos acompañen nuevamente en el próximo programa de Problemas Colombianos. Hasta luego.